Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En 2019, la administración del presidente López Obrador anunció que destinaría 90 millones de dólares para frenar la migración hacia México desde el llamado Triángulo del Norte de Centroamérica, integrado por Honduras, El Salvador y Guatemala. Desde entonces, México no ha dejado de hacer un llamado a Estados Unidos para unirse a este programa. Ayer, el presidente López Obrador anunció que en la cumbre climática que se realizará esta semana, una de sus propuestas al presidente Biden será instrumentar el programa Sembrando Vida para ayudar al medio ambiente y de paso ordenar el flujo migratorio en Centroamérica. Veamos el contexto. México propondrá un acuerdo regional migratorio para que el programa Sembrando Vida se extienda hacia Centroamérica. El mandatario mexicano presentará su propuesta durante la cumbre climática convocada por Joe Biden para el próximo 22 y 23 de abril. El presidente López Obrador dijo que con este programa, en 3 años, se podrían sembrar 3 millones de hectáreas que generarían hasta 1.300.000 empleos. El presidente señaló que además de ayudar al medio ambiente, se ordenaría el flujo migratorio. Quienes participen en el programa durante 3 años tendrán derecho a una visa temporal de trabajo en Estados Unidos y 3 años después a solicitar la nacionalidad estadounidense. Además del presidente López Obrador, Biden invitó a otros 39 líderes mundiales a la cumbre, entre ellos los de las 17 naciones responsables del 80% de las emisiones globales de carbono. El objetivo de la cumbre es que los países invitados presenten sus compromisos para reducir los gases de efecto invernadero. La Casa Blanca adelantó que presentará nuevos objetivos para reducir las emisiones de carbono e impulsar la transición a cero emisiones, así como ayudar a los países vulnerables a enfrentar los impactos del cambio climático en su territorio. El presidente López Obrador dijo que también propondrá no extraer más petróleo crudo del que se necesita. Detalló que en lugar de extraer 3.400.000 barriles diarios, México topará la extracción en 2 millones y que producirá todas las gasolinas que el país consuma. Además, su administración invertirá en 14 hidroeléctricas para renovar sus turbinas y aumentar la producción de energía. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir esta noche. ¿Cómo lo ves, Eder? Es una oportunidad para la 4T de hablar de los temas medioambientales. Es una cumbre la que está convocando el presidente de Estados Unidos, un poco para tratar de encontrar una respuesta global a este problema, que es el del cambio climático, entre otros. ¿Cómo llega México a ese encuentro? Yo creo que bien, hay una propuesta integral. Primero me gustaría posicionar un asunto. Ojalá que en las propuestas del presidente Biden esté incluido el no bombardear otras naciones, porque eso no ayuda en nada al calentamiento global. Y también ojalá que en esta propuesta de ayudar a los países pobres para que impulsen procesos de transición a energías renovables, no esté encorchetado en la condición de que contraten a sus compañías de Estados Unidos para eso, y si no las contratan, que les inicien campañas de difamación respecto a que no les importa la transición hacia las energías renovables. Dicho eso, me parece muy interesante lo que plantea el presidente López Obrador. Primero, el tema de las transiciones de energías renovables, fortalecer y renovar las maquinarias de las 14 presas hidroeléctricas que hay en México y que solo funcionan máximo el 40% en este momento, darles mantenimiento para que funcionen al 100%, es una propuesta urgente. No hay energía más limpia que la energía hidroeléctrica para generar energía eléctrica. El otro tema que me parece muy interesante y que fue un debate que hubo el año pasado en la OPEP Plus era el tema de los límites de producción o de extracción de petróleo. Ahora el presidente López Obrador se compromete a que no se va a extraer más de lo que se necesita para la producción diaria. Se compromete, México tendría la capacidad y hay la cantidad de recursos para sacar más de 3.400.000 barriles al día, y el presidente López Obrador se compromete a extraer solamente 2 millones de barriles diarios. Y bueno, ya la propuesta de Sembrando Vida, que atiende sí el asunto ecológico, pero de una perspectiva integral, en donde por supuesto incluye la migración. El Sí. presidente jamás ha pedido parar la migración, ha pedido que sea de manera regulada. Esa es su propuesta, y para que sea de manera regulada, lo primero que se tiene que garantizar es que la población tenga condiciones de vida dignas, condiciones de empleo en sus países, y qué mejor que reforestando uno de los principales pulmones del planeta, que es Centroamérica, y que ha sido históricamente lastimado desde la colonia hasta la fecha, sin que haya condiciones de renovación y de reparación del daño ambiental por este Bien. saqueo desde la colonia. Me parece que es una gran propuesta del presidente López Obrador y algo por lo que valdría la pena que la opinión pública se Bien. unificara. ¿Coincides con esta lectura, Elisa? ¿Es adecuada la propuesta del presidente López Obrador en esta cumbre? También quiere hablar sobre temas migratorios.
migratorios y proponer incluso también requisitos para la inmigración centroamericana en Estados Unidos y para la ciudadanía en ese país. A ver, yo creo que el presidente López Obrador lo que ha hecho en los últimos tiempos es limitar lo que quiere y puede hacer su gobierno en materia de cambio climático a uno de sus programas insignia, que es Sembrando Vida, que todavía tampoco necesariamente está entregando los resultados definitivos como para decir que verdaderamente esto es una contribución que pueda ser estable y sostenible, justamente como para paliar el tema del incremento en las temperaturas globales. La cumbre, hay que decirlo, es una cumbre de 40 líderes, no es una reunión bilateral entre Andrés Manuel y Biden, en donde lo que van a hacer los países es refrendar sus compromisos para cortar las emisiones de gas a efecto invernadero y presentar sus planes de transformación hacia economías de cero emisión, porque esta cumbre va a ser previa a una cumbre de Naciones Unidas que se va a desarrollar en Glasgow, en Escocia, en noviembre, y donde lo que se le va a dar es seguimiento justamente al Acuerdo de París y a cómo van las distintas economías, sobre todo aquellas que son más industrializadas y contribuyen con mayores emisiones al calentamiento y al cambio climático, van a llegar a esas metas, y si no van a llegar, ¿por qué no van a llegar? Y lo primero que hay que decir ahí es que Estados Unidos empieza digamos, como esta negociación comprometiéndose a cortar al 50% sus emisiones de aquí al 2050, si no mal recuerdo, o al 2045, y invita a China, que es el otro gran contaminante del mundo, a hacer lo mismo, después de que ya ha habido naciones europeas, no toda Europa, pero sí un par, que han decidido hacer justamente la transición hacia economías de cero emisiones de carbono para el 2030 unas para el 2030, otras para el 2050, pero sus metas son superiores incluso a las hechas por Estados Unidos. Y hay, por ejemplo, países como Inglaterra, bueno, particularmente lo que queda del Reino Unido, que se comprometieron a cortar esas emisiones en más del 68% para lograr justamente las metas del acuerdo. Entonces, que si el presidente está en todo su derecho de plantear Sembrando Vida para todo Centroamérica, sí está en todo su derecho, pero lo que se espera de México es un compromiso así, en esos niveles de cómo México va a cortar sus emisiones, cómo México va a hacer la transición a una economía de cero emisiones para cumplir con los acuerdos de un tratado internacional del que es signatario, y cuál es el plan del gobierno en temas de inversión. Biden va a llegar con algo así como 1.7 o no, 174 mil millones de dólares para rehacer la industria de los autos eléctricos y dejar de tener autos de gasolina. Tiene 100 mil millones de dólares comprometidos para rehacer toda esa infraestructura eléctrica para que pueda ser también una industria libre de emisiones, y tiene todo un plan que también está muy ligado con el tema de la pandemia y la reactivación económica en Estados Unidos, justamente también de inyectarle un montón a la mano de obra y a la infraestructura y al salario de subsistencia para que la gente pueda trabajar en volver todo eso una realidad, mientras busca financiarlo con impuestos a las grandes corporaciones como Amazon. Entonces, que México llegue con un plan así de chiquito, pues va a quedar chiquito en una cumbre que lo que busca son compromisos muchísimo más determinantes y más agresivos para un problema global que no solo pasa por migración o Centroamérica. Frida, ¿cómo lo ves? A mí me parece muy ambiciosa la propuesta del presidente, me parece una gran propuesta, y creo que el presidente está tomando un papel fundamental a nivel América Latina porque está consolidándose como el punto intermedio para construir una política regionalizada en materia de cambio climático y también migración, que justo vincula a Estados Unidos, pero que también le conecta con una zona y con gobiernos con los que ya ha tenido vinculación, que son los gobiernos de América Latina, y en ese sentido creo que su apuesta tiene que ver con un plan de trabajar de forma regional, que no únicamente sean los acuerdos en términos del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos los que tengan que cumplirse tanto en materia energética, enfocada a las energías limpias, como en materia medioambiental y migratoria. Y me parece muy interesante también las propuestas que incluyen este programa, ya Sembrando Vida, extendido a las personas migrantes, que ciertamente he leído algunas críticas sobre la intervención que podría pensarse que esto es, y creo que es una propuesta que, si lograra consolidarse, podría beneficiar a un número de personas que en este momento
con la pandemia han agudizado sus necesidades de trasladarse y que además de todo sí podría tener un impacto regionalizado. Bien. Considero que también la parte clave está en el tema de cómo va a resolver el tema energético. Ahí está el punto medular sobre comenzar a utilizar energías limpias y verdaderamente olvidarse de temas como invertir en refinerías. Pero en cuanto a que este programa se extienda, pues tiene una propuesta muy amigable también para las personas migrantes, porque son 3 años de sembrar, 3 años de poder producir, otros 3 años de recibir y la posibilidad de tener una visa de trabajo que creo que podría transformar muchas vidas y hacerlo con dignidad, que es lo más importante. Ahora, creo que ese punto es donde sí van a coincidir el presidente López Obrador y el presidente Biden. Creo que ambos están en el interés de ambos, Lecona, pues tener una reforma migratoria que sea humana, que cambie el ingreso y la ciudadanía y los requisitos de ciudadanía en Estados Unidos. Creo que también ambos presidentes quieren el desarrollo de Centroamérica, pero en el tema de una cumbre climática también va a haber desencuentros, sobre todo con respecto a la política medioambiental del gobierno del presidente López Obrador y respecto a la reciente aprobación de la reforma eléctrica. ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho está ahí ese tema que como que ha sido de los que creo que más pueden estar en la sensibilidad del presidente de Estados Unidos por las reacciones que generó aquí, o que está generando aquí el plan que tiene este gobierno con la industria eléctrica y en general con los energéticos. Es absolutamente contrastante el discurso, ¿no? El discurso de Biden desde campaña fue por este tipo de acuerdos, por siempre enmarcando el Acuerdo de París, ¿no? De hecho, la gran promesa de Biden, que daba con muchas certidumbres a las personas que están preocupadas por el cambio climático, es este anuncio del retorno al Acuerdo de París. Bueno, de entrada, en el discurso del presidente no hay una mención del Acuerdo de París al cual estamos obligados, que nos obliga a reducir nuestras emisiones de carbono en los siguientes años. Entonces, yo creo, a mí se me hace un poco audaz y tiene algo de razón, y ojalá el debate estuviera bien instalado y bien construido por ahí. Cuando hace la vinculación con la migración, es cierto que todas las personas que huyen de sus países en Centroamérica y que intentan llegar a Estados Unidos, no solo lo hacen por falta de oportunidades de empleo o por seguridad incluso, ¿no? Por temas de violencia, sino también porque hay efectos que están viviendo muchos países en la región sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global. Entonces, en medida de eso sería relativamente bueno llevar el tema de lo que el cambio climático está haciendo en Centroamérica para forzar estos desplazamientos masivos que hemos visto. Pero la verdad es que reducido a lo que es a Sembrando Vida, que es el presidente nuevamente con su programa, es lo único que le puede decir al mundo. Lo hemos visto en otros momentos de interacción con otros líderes mundiales. Lo que tiene el presidente es solo su discurso político, como para decir nosotros vamos a decirles cómo se tienen que hacer las cosas. Lo ha dicho con esa arrogancia incluso de vamos a dar lecciones de una u otra cosa, y creo que en esta ocasión es lo mismo, solo está tratando de acomodar su discurso político a un encuentro. Bien, déjame hacer una pausa, vamos a darle seguimiento a este tema en cuanto se dé la cumbre y evidentemente a los encuentros y desencuentros que hay allá, los puntos y contrapuntos ahora sí que en esa cumbre. Hacemos una pausa y regresar. Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón impugnaron nuevamente la cancelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las campañas corren y Morena, al menos oficialmente, no tiene candidato a gobernador ni en Michoacán ni en Guerrero. De hecho, ya hay hasta una convocatoria a un debate sin la fotografía del candidato de Morena. ¿Por qué este partido insiste en apostar por tales candidatos? Regresamos con esto, punto y contrapunto, no te vayas.